proyecto de ley por parte del Frente Cambiemos para modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos, que supongo que lo de la bancarización de los aportes no va a tener una oposición por parte de quienes no son del Frente Cambiemos, porque varios opositores que han venido aquí, que forman parte del Congreso, dijeron que eso sería fundamental, así que ahí no creo que encuentre algún impedimento. Veremos cuáles son los detalles del proyecto, y algo importante también porque la Contadora General de la Provincia de Buenos Aires era una de las sospechadas por esos aportes irregulares, y más allá de que ella tenga conocimiento sobre su persona, ha decidido que abandone ese cargo, sustituirla momentáneamente por quien la secundaba, y por supuesto tiene que ver con la presentación de un pliego que se hace en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires para su tratamiento parlamentario, a ver quién va a postular el Ejecutivo. Por eso se le preguntó quién quería postular ella. Volvemos con Alejandro Banoli. Alejandro, como estábamos hablando de la inflación, un piso del 30% por lo menos. ¿A cuánto puede llegar la inflación en el año? Bueno, en realidad es muy difícil predecirlo, ¿no? Pero ya estamos hablando de un piso muy alto y que excede por lo menos en 10 puntos al crecimiento de los salarios. Y te decía por qué de alguna forma este es un piso. Porque hay un dato, ¿no? Si uno ve la inflación minorista que se ha acumulado en este año, ya superó el 16%, 29% en términos de un año completo. Pero la inflación mayorista, ¿sí?, supera 15 puntos ese nivel. Es decir, son aumentos que ya han llegado a la cadena de precios y que en el eslabón final todavía no se han trasladado del todo. Con lo cual es muy probable que en los próximos meses el mero arrastre de precios que ya se provocaron y por otro lado el aumento de costos ya indexados, porque hay que decir que una parte de los precios, energía, transportes, hay aumentos pendientes producto de la devaluación o de decisiones que tomó el gobierno. A lo que usted dice, Banoli, es importantísimo, porque hace poquito se reunieron los CEOs, gerentes generales de empresas multinacionales que tienen injerencia en un 30% de Producto Bruto Interno en cuanto, digamos, a los productos que vuelcan al mercado. Y decían que falta como un 15 o 20% producto de la devaluación, que no llegaron a los precios que nosotros pagamos. Es mucho eso. Es muchísimo. Hay que tener en cuenta que falta un semestre y que por otro lado, un semestre donde también la inflación va a ser alta, y por otro lado, estos ajustes pendientes del primer semestre, con lo cual, hoy por hoy, solo la brutal recesión y la pérdida del salario le está poniendo algún tipo de freno a los precios. Pero lo cierto es que hay una inflación de costos y por otro lado también, María Belén, una expectativa, porque como los desequilibrios de fondo que han generado presión sobre el tipo de cambio están presentes, los riesgos de que la carrera entre el dólar y los precios se sigan retroalimentando es muy alto. Por eso es muy difícil ponerle un techo a la expectativa de precios de este año, a menos que el gobierno se decida, y hoy por hoy no se lo ve de alguna manera muy proclive a hacerlo, ponerle algún tema de contención a los desequilibrios y a ciertos abusos que hay también en la formación de los precios. Claro, como usted bien dice, por las expectativas, ¿no es cierto? Por las dudas remarco los precios, no sea cosa, digamos, que salga perdiendo y voy remarcando, y entonces todo eso permite, digamos, que haya más inflación. Ahora, 3,7, muy alto el porcentaje, llegando, digamos, al acumulado del 16% hasta el momento. Algunos economistas estiman que durante el segundo semestre del año tendría que haber o una inflación por debajo del 2% para poder llegar más o menos, ni siquiera a lo pautado en el presupuesto, sino a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso es posible? Y es muy difícil, y supuestamente si la inflación supera el 32%, que es probable que orille en ese valor, hay que rediscutir todos los términos del acuerdo, pero vos planteabas el tema de la economía real y cuando hablabas de esto, por ejemplo, cuando un empresario pyme o un comercio hoy tiene que reponer mercadería, lo hace, digamos, en muchos casos a precios que aún se están ajustando. Claro. Y por otro lado, bueno, estas tasas de interés. Ayer el Banco Central convalidó casi 47% de nuevo, y el costo financiero también es un elemento adicional que introduce una presión en los precios, porque en muchos sectores minoristas no hay rentabilidad, ¿no? O sea, muchos están aguantando precios que no se van a poder sostener en el mediano plazo.
Así que bueno, es un escenario, te diría, muy preocupante y que conjuga, creo, las dos peores cosas que puede tener una economía, que es la combinación de una inflación muy alta y al mismo tiempo una recesión muy importante que se está gestando. Sí, que además ha sido admitida por parte del propio gobierno nacional. Ahora dice que puede repuntar la economía en diciembre, en el mejor de los casos, digamos, a partir de enero del año próximo. Se vendrían 2 trimestres, digamos, complicados según el gobierno nacional. Hay empresarios que dicen que serían 3 trimestres. ¿Cuál es su lectura? Bueno, 2 trimestres ya de por sí están jugados en este contexto, ¿no? Y yo creo que es importante pensar por dónde podría venir la expansión, claro, ¿no? Hay algunos sectores que se han beneficiado con la devaluación, ¿no? Parte del sector primario, que igual está sufriendo las consecuencias de la sequía, algo de lo que tiene que ver con el turismo y lo inmobiliario premium, pero el resto de las actividades económicas están sufriendo una gran caída de la demanda. Entonces, si este tipo de cambio real se mantiene, va a estimular a una parte de la economía y quizás, digamos, alguna demanda de productos particularmente primarios, alimentos y carne que podamos exportar. Pero si uno mira el contexto, la demanda interna o el mercado interno, con estos salarios no podría expandir la economía. Las inversiones, que sería otro factor dinámico también con esta tasa de interés y la incertidumbre sobre lo que puede pasar, tampoco se avisora que en un año electoral y con mucha incertidumbre sea un factor expansivo. Y el comercio internacional, las exportaciones, sí, sin duda algo puede mejorar. Pero ¿cómo cierran sus puertas los países, Bueno, esto es un tema importantísimo, claro, lo que estás en un mundo planteando. Globalizado, los países se cierran. Estados Unidos, bueno, la verdad la comunidad europea. Sí. Esto no es nuevo, María Belén, No. es algo que lleva años, pero es cierto, ¿no? Con la administración de Trump estas tendencias se han reforzado. Por eso yo creo que una de las cosas más importantes que debería hacer el nuevo gobierno para preservar un aparato productivo, que hasta el propio ministro de Producción actual, Sica, dice que hay riesgos en la cadena de pagos, que hay riesgos en las pymes, que todos los días están cerrando, suspendiendo personal, es frenar una apertura importadora que no tiene contexto. En los 90, y con todas las críticas que uno puede hacer a la apertura de esos momentos, el mundo iba hacia una apertura. Sí. Pero hoy por hoy estamos planteando una apertura económica cuando el mundo se está cerrando. Ciertamente no es una buena política. ¿Debiésemos cerrarnos? Yo creo que, por lo menos tenemos que revisar esta apertura total. Me parece que hay Porque que ver si lo cerramos después no sector. podemos venderles, ¿no? Por eso, yo creo que los países usan distintas políticas de administración del comercio internacional, desde el nivel de aranceles, claro, desde restricciones arancelarias. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Recordarás, y muchos de los que nos escuchan, con los limones, con el acero, el biodiesel. Es decir, hay distintos instrumentos y me parece que hay que ver sector por sector, porque hay muchas denuncias de dumping que tiene que ver con prácticas que hacen muchos países desarrollados y en desarrollo para tratar de vender en otros países parte de su producción a precios de liquidación. Eso se está viendo mucha entrada de mercadería realmente en condiciones donde es imposible que la industria nacional, por más que aumente su nivel de eficiencia, y en muchos sectores seguramente hay que trabajar mucho en este sentido, pueda competir. Olvídese del signo político al cual pertenece este gobierno nacional. Hagamos de cuenta que usted es presidente del Banco Central en este momento. Se tendría que olvidar, digamos, porque usted pertenece, digamos, a una gestión anterior de otro gobierno. Pero usted sabe que el presidente del Banco Central está bastante atado. Usted dirá, uy, ¿qué hizo el ministro? ¿Qué haría usted? Bueno, creo que hay cuestiones a plantear, y digo en el marco de que una estrategia en el Banco Central tiene que ser coordinada y consistente con otras políticas de gobierno. Es decir, un Banco Central solo no puede resolver la política económica. Pero digo,
Usted algunas se sienta en la mesa y dice, yo como presidente del Banco Central quiero hacer esto. Bueno, yo creo que algo urgente para la economía es tratar de bajar la tasa de interés, que hoy es realmente la condena para la economía real y para la gente. Pensemos en la gente que se ha endeudado en uvas, no los deudores que con la devaluación y la suba de tasas hoy viven situaciones muy complejas. Y volver a reintroducir la línea de crédito productiva, que implicaba orientar el crédito al desarrollo a determinados sectores que en la gestión anterior del Banco Central se eliminó. Ahora, para bajar la tasa de interés y que esos fondos no se vuelquen al dólar, hay que tomar una serie de medidas. Y yo creo que en ese sentido, una de las peores cuestiones o políticas que hizo este gobierno y que generaron esta crisis fue la apertura total a los capitales especulativos, que antes tuvieron una gran rentabilidad financiera y ahora están saliendo y generando presión en el dólar. Creo que esto hay que revisarlo urgentemente. Usted dice esas tasas, digamos, de interés que tienen las LEBAC, que son las letras del Banco Central, que no estén un 47%, que se vuelquen al sector productivo. Pero por otra parte, quizás el ministro le diga, bueno, ¿y entonces cómo vas a contener la inflación? Porque toda esa plata que yo estoy absorbiendo a través de las LEBAC se vuelve al mercado, y si está libre por ahí o se vuelca al dólar, entonces ahí empiezan a aparecer los palos en la rueda, ¿no? En los peros. Claro, por eso digo, tiene que ser parte de una estrategia coordinada. Sin duda hay que evitar las filtraciones hacia el dólar que hoy son muy evidentes, por lo menos está contenido en las prácticas, digamos, de las grandes empresas, digo, y por otro lado, yo mencionaba este tema, es clave que parte de esa cantidad de dinero, de esos pesos, vayan a la producción, es decir, aumentar la oferta de bienes para evitar este riesgo que vos planteás, que en un escenario hoy por hoy, donde no es negocio producir, claro, ¿a dónde va el dinero? Y al va circuito a la financiero, claro, por supuesto. Además, a los bancos ahora le aumentaron en 2 puntos porcentuales también el encaje bancario, que es la cantidad de dinero del cual no se puede disponer, queda inmovilizado. Entonces, bueno, y sabemos que los grandes tenedores de las LEBAC son los bancos, o sea, ellos tienen que ver algún negocio. Entonces, lo que pasa es que aumentan las tasas de interés y aumenta también la tasa de interés de los plazos fijos y los que toman créditos. O sea, eso también para el circuito productivo es nefasto. Así es, y hoy por hoy uno de los grandes ganadores es el sistema financiero, porque vos fíjate una cosa, uno puede entender que se suban los encajes en un momento de que hay que evitar una corrida. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Permitió algo que desde hace más de 30 años no se hace, es que los encajes, en vez de ser integrados por efectivo o liquidez, se puedan comprar en LEBACs. Es muy riesgoso para el sistema financiero introducir que haya papeles como garantía de los depósitos. Ahora, en el corto plazo, que los encajes tengan la tasa de las LEBACs es una fenomenal rentabilidad que están ganando los bancos. Entonces, bueno, me parece que hay mucho que discutir en términos de las tasas de interés y de la rentabilidad financiera a expensa de la economía productiva. Claro, ahora también se sabe mucho que, digamos, se dice, bueno, están contenidos los precios porque en realidad no hay consumo. ¿No es cierto? En algunos casos hay alguna contención y la barrera lamentablemente es que no hay consumo local, o sea, como no se vende, digamos, que es la recesión en realidad, ¿no? Por eso yo no sé cómo se piensa en salir del circuito, ¿no es cierto? Recién le pregunté esto, usted me hablaba, ¿no es cierto?, de que se volcase todo ese dinero al circuito productivo, pero alguna garantía tiene que haber, ya sea, digamos, el dinero que se maneja en el mercado local como en el internacional para ser atractivo para inversiones. ¿Cómo se logra salir de la recesión? Porque todos nos dicen, bueno, en diciembre, en enero, lo que pasa es que uno es como que da las brazadas, ¿no? Dice, bueno, estoy pagando las tarifas, no me alcanza para el supermercado, uno sigue, pero viste, uno tiene que ver la isla en algún momento, porque si no es brazada, es un desgaste muy grande. Que antes pasaba con lo de la luz del túnel, que la gente vio en algún momento la luz del túnel, pero ya después se cansó, porque como no había luz, dice, ya está. ¿No? Bueno, eso es un costo político que, bueno, lo corre, digamos, el gobierno en ese sentido. No, pero sin duda, pero creo que la única manera tiene que ver con que pueda recuperarse las condiciones para que se pueda consumir y producir, ¿no? Para que se pueda producir es un poco lo que dijimos, las tasas de interés,
bajar el costo financiero, terminar con esta apertura desmedida que tiene hoy la economía. Apertura desmedida también vos hablabas de, y es cierto esto que hicimos, bueno, la recesión algo para la inflación, pero fíjate que si en los alimentos se permite ilimitadamente exportar, por más que haya recesión, si de golpe China nos va a comprar carne y no hay ninguna desvinculación del precio interno del precio internacional, va a haber una presión, y esto está pasando. ¿Qué es lo que más sube? La harina, el pan, la carne. O sea, por más que hay una reducción de la demanda, como hay, se han eliminado algunas de las regulaciones, y por otro lado, hasta el propio FMI está diciendo que lo lógico sería suspender la baja en las retenciones, porque si todos tienen que hacer un esfuerzo, y el esfuerzo lo hacen los trabajadores, los desocupados, las pymes, no es lógico que un sector se beneficie con la devaluación y por otro lado se beneficie en este momento con una baja de impuestos, ¿no? Con lo cual, me parece que la única manera es volver a que haya poder de compra. Muchas veces hablamos de la certidumbre de los mercados, ¿no? Y de los inversores. Hoy hay que recrear la certidumbre de la gente que trabaja y que produce. Hay gente que no sabe si al mes que viene lo van a suspender, lo van a echar. Entonces, ¿qué hace? Y consume lo menos posible. Claro. Entonces, me parece que hay que redefinir precisamente cuáles son los aumentos de costos y de precios lógicos, frenar los abusos y, por otro lado, es urgente recomponer los salarios, porque te vuelvo a decir, con una perspectiva de inflación de más del 30% y con paritarias que algunos pudieron superar el 20%, muy pocos sectores, pero otros están entre el 15 y el 20%, la caída del salario es brutal. Y por otro lado también estos índices, y hay que decirlo, no representan estrictamente el costo de vida de las personas, porque por ejemplo, el índice que se toma para el índice de precios refleja una canasta de 12, 13 años atrás, cuando las tarifas estaban subsidiadas. Hoy en el índice las tarifas son un 5%, y en el gasto de cualquier persona de clase media o trabajadora con ingresos fijos, hoy la luz, el gas, el agua, las expensas exceden largamente el 10%, ni hablar los alquileres. Con lo cual, si no se recupera el poder de compra del salario y si no se pone en marcha la rueda interna de la economía, tu pregunta era ¿cuándo vamos a salir? Si 2 trimestres, 3 trimestres, sí, ¿cómo? No se ve salida. Alejandro Vanoli, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Y hablando